en relación al exporte del RNA, tenemos que saber que todas las macromoléculas que son bidireccionalmente transportadas entre el núcleo y el citosol tienen que atravesar el complejo del poro nuclear. Hay entre 3.000 y 5.000 de estos complejos por núcleo y sus componentes individuales se denominan nucleosporinas. En forma pasiva pueden atravesarlo moléculas menores a los 9 nanómetros o que tengan menos de 40 kilodalton, y en caso contrario el transporte tendrá que ser activo y va a depender de transportadores dependientes de energía. El exporte de los diferentes tipos de RNAs, tRNAs, microRNAs, snRNAs, mRNAs mensajeros y RNAs ribosomales, de todos ellos ocurre por complejos ribonucleoproteicos, donde van a intervenir señales que van a estar presentes en el mensajero y que van a ser reconocidos por proteínas de unión RNA. El exporte de la mayoría de los RNAs es dependiente de la proteína RAN-GTP, y en algunos casos, cuando la molécula de RNA incorpora una estructura CAT, esta estructura es reconocida en el núcleo por la proteína CBC, del inglés Cap Binding Complex, y esta proteína es unida en el núcleo, pero es intercambiada en el citosol por el factor de traducción EIF4E, que ya vamos a ver qué participación tiene en lo que hace a la traducción. En la figura se muestran los distintos tipos de RNA. En color azul vamos a tener adaptadores para la exportación, mientras que las proteínas principales que intervienen en el exporte se muestran en un color claro, van a ser exportinas o CRM1 mayoritariamente, y en la vía particular de exporte para el RNA mensajero vamos a tener los nombres de los factores en un formato dual, porque se muestra tanto para metazoos como para levaduras. En el caso del mensajero vamos a ver unas pelotitas de color naranja que son las RNA Binding Proteins, que van a estar uniendo el ARN, y para el caso del RNA ribosomal el principal exportador en eucariotas es CRM1, y se muestran también dos exportadores auxiliares que se fueron estudiados en levaduras, que son MEC67, METR2 por un lado y ARX1 por otro. El RNAi o el RNA de interferencia es una herramienta de investigación muy valiosa, ya que tanto en células en cultivo como en organismos vivos permite, a través de la introducción de RNA doble cadena sintético en células, selectivamente y de una forma muy precisa, inducir la supresión de genes específicos de interés. Lo pueden encontrar también como, por sus siglas en inglés, PTGS, del Post-Transcriptional Gene Silencing. Fue descubierto en el año 1998 en nematodes por los doctores que les muestro ya en la diapositiva, los doctores Fire y Melo, que ganaron en el año 2006 el premio Nobel en Fisiología o Medicina. Lo interesante de este sistema es que está presente en muchos eucariotas, incluyendo plantas y animales. Tiene un rol fisiológico en lo que tiene que ver con la defensa viral, y es un mecanismo de silenciamiento de retrotransposones, y hoy vamos a ver que tiene un rol en la regulación de la expresión. Hay dos tipos de moléculas pequeñas de RNA que intervienen en el mecanismo de RNA de interferencia. Por un lado tenemos microRNAs y por otro lado tenemos siRNAs, que viene del Small Interfering RNA en inglés, de la sigla. En ambos casos, lo que muestra este esquema es que el mecanismo involucra la presencia de un complejo que se denomina RISC, del inglés RNA Induced Silencing Complex, y en esta diapositiva tiene que ver con el siRNA, donde hay un RNA doble cadena que es clivado por la proteína Dicer en fragmentos más pequeños.
Una de las hebras del RNA de estos fragmentos es cargada en el complejo RISC, que va a terminar dirigiendo por complementariedad de bases la hebra que tiene cargada en el complejo al mRNA por apareamiento de bases. Y una vez que ocurre esa interacción, dependiendo de si estamos hablando de siRNAs o microRNAs, va a haber efectos ligeramente diferentes que los vamos a comparar en la diapositiva que sigue. A la izquierda se muestra el mecanismo para los siRNAs, estaba en la diapositiva anterior también. A la derecha tenemos la comparativa con el mecanismo molecular de los microRNAs. En verde acá tenemos el complejo RISC y un componente esencial de este complejo es la proteína argonauta, que es la parte activa que cliva la hebra complementaria unida al siRNA. De esta manera deja entonces al complejo con la hebra que va a hacer match por complementariedad de bases con el mRNA. En el caso de los siRNAs, una vez que ocurre esta interacción, hay una degradación del mensajero, mientras que en el caso de los microRNAs, que a diferencia de los siRNAs, tiene una síntesis que se conoce en profundidad. Los microRNAs son usualmente transcritos por la RNA polimerasa 2, con algunas excepciones para la RNA polimerasa 3 en algunos casos. Se conoce entonces cómo ocurre la síntesis y cómo un microRNA primario es clivado por la proteína Droya, sufre exportación a través de la exportina 5. Una vez en el citosol, estos mensajeros que tienen una estructura definida son clivados y forman un microRNA duplex. Nuevamente acá la proteína argonauta se encarga de dejar cargada la hebra complementaria del mensajero en el complejo RISC, y cuando hay alta homología hay degradación, alta homología de match entre la hebra cargada en el complejo RISC y el mensajero, y cuando la homología es parcial, lo que ocurre es una interferencia en la traducción. Acá tienen un link donde pueden ver un video con el mecanismo del RNA de interferencia. Los complejos ribonucleoproteicos son los actores principales que van a mediar la vida de un RNA una vez que ha sido transcrito. Las RNA binding proteins son entonces parte de estos componentes y se unen mayoritariamente al 3' UTR, a la región 3' no codificante de los RNAs mensajeros, que es lo que se encuentra arriba abajo del codón stop de la región codificante. Si nos miramos un 3' UTR medio del humano, tiene una longitud de 740 nucleótidos. Esto hace que en promedio podamos tener hasta 7 RBPs unidas en un mensajero, si las pensamos como ocupando un espacio de 100 nucleótidos, una al lado de la otra, o tomando valores un tanto más realistas, que serían 20 nucleótidos de ocupación por RBP, podríamos tener aproximadamente 37-40 RBPs que estén simultáneamente ocupando un mensajero si están reconociendo señales contiguas. Los complejos que se forman en el 3' UTR entonces de estos mensajeros van a gobernar el destino de un mensajero en estos niveles, en lo que tiene que ver con la degradación, con la estabilidad, con la localización, y también pueden gobernar la eficiencia de traducción. En la diapositiva también vemos que estos complejos intervienen en lo que hace al procesamiento co-transcripcional, que es en este caso el corte y empalme, el splicing. Las proteínas pueden intervenir en más de un proceso celular y de hecho se pueden dar combinaciones como que una RBP pueda unir miles de mensajeros diferentes o interaccionar con un único mensajero o muy pocos y ser muy específicas en su binding. De las proteínas que son de binding más mayoritario o más conocido, podemos nombrar a la poly-A binding protein, que va a unir entonces virtualmente a todos los mensajeros con cola de poly-A. Del mismo modo que la EIF4E, el factor EIF4E de unión a la estructura CAP, también va a estar presente en múltiples uniones.
Ahora vamos a ver un dominio de unión a RNA. En clase les comento el más abundante, el más importante encontrado en la naturaleza, es el que se denomina RRM, del inglés RNA Recognition Motif. Tiene una topología como la que se muestra en esta imagen obtenida por RMN para una proteína. Tiene 90 aminoácidos con topología beta-alfa, beta-beta, alfa-beta. Son dos las láminas que contactan con el RNA, la lámina beta 3 y la lámina beta 1, que son antiparalelas, y corresponden con los motivos RNP1 y RNP2. La complejidad del genoma, a medida que nos movemos en la evolución hacia organismos más complejos, vemos que a mayor complejidad en tamaño de genoma hay un mayor número de proteínas RRM. Y esto se ve para proteínas con 1, 2, 3, hasta 6 dominios. De estos dominios que vimos anteriormente, estos dominios de plegamiento, una proteína de unión a RNA puede tener varios de estos dominios. Y siempre con colores más claros en la gráfica se muestran organismos más simples, en blanco un intracelular obligado, y en color azul se encuentra un pez, en color celeste, por ejemplo, está Nematode, Cenorhabditis elegans. Siempre el número entonces aumenta, el número de proteínas, en relación a la complejidad y el tamaño de su genoma. Al hacer un análisis comparativo durante la evolución, lo que se observa es que 9 proteínas están conservadas desde parásitos hasta metazoos, son las 9 proteínas que están en la tabla. De esas 9 proteínas, las que estuvieron en todas las especies que se analizaron son solo 3 y tienen que ver con los extremos del mensajero, la Cap Binding Protein, la CBC, la que une el extremo 5', la Poly A Binding Protein, que une el extremo 3', y después hay otra proteína que en levaduras fue reportada en el procesamiento del RNA ribosomal y se la denomina MRD1 por Multiple RNA Binding Domain 1, y más de la mitad de las proteínas que se analizaron en cada una de las especies de este trabajo resultaron ser específicas para ese organismo, estando ausentes en las demás especies. Vamos a ver que para ser localizado el mRNA deja el núcleo a través del polo nuclear. Los mensajeros pueden ser dirigidos a lugares específicos dentro del citosol antes de que se inicie la traducción, y hay 3 mecanismos y cada uno de ellos requiere de señales en el extremo 3', donde se unen las RNA binding proteins. Hay un mecanismo de transporte activo, una difusión pasiva y una tercera opción, que es la degradación generalizada con protección local, donde el mensajero tiene que cumplir una función. En el caso de la primera, el transporte activo, hay una asociación con motores moleculares, con hidrólisis de ATP, que mueven de manera unidireccional el transcripto a lo largo de microfilamentos de actina o microtúbulos. Para lo que es difusión pasiva, simplemente difunden y son atrapados en sus destinos, donde se concentran en determinados foci citosólicos, los mensajeros, y en la tercera opción, en la degradación generalizada, los mensajeros son degradados en el citosol, excepto que hayan difundido a sus destinos finales, donde ahí son protegidos por la participación de complejos ribonucleoproteicos específicos. Esta imagen nos muestra un ejemplo de cómo se localiza un RNA en un destino celular particular, y está dividido en algunas etapas, incluyendo lo que ocurre en el núcleo, con la presencia de algunas proteínas HRNP que ya empiezan a asociarse al mensajero, el recambio y la participación de proteínas citoplasmáticas en una maduración de complejos ribonucleoproteicos. En la parte C se muestra que estas proteínas van a poder interaccionar en el ejemplo con un motor molecular, que finalmente va a permitir entonces llegar al mensajero a su destino final. El tiempo de permanencia del mRNA en la célula es una medida que impacta directamente en la cantidad de proteína que puede ser sintetizada. La expresión génica entonces va a controlarse mediante cambios en la estabilidad del mRNA. Vamos a encontrar
mRNAs con una vida media inferior a los 10 minutos y también pueden haber mRNAs con vidas medias superiores a las 10 horas. La mayoría de los RNAs son degradados por el camino que se muestra en la parte superior izquierda de la imagen, donde lo primero que ocurre es un acortamiento de la cola de poli A. Este es un proceso lento, tiene una cinética lenta. Esta deadenilación va a alcanzar un umbral donde se piensa que la pérdida de la interacción con poly A binding proteins va a disparar entonces una cinética rápida, que lo que va a acompañar a esta degradación es el decapping en el extremo 5', se remueve la estructura cap, y entonces sin esta estructura ocurre una degradación 5'-3' por exorribonucleasas, mientras que se va a acompañar entonces ahora, al haber perdido la cola de poli A, por una degradación 3', 5' por el exosoma o exonucleasas que van en el sentido 3', 5', y el mecanismo alternativo ocurre por un corte endonucleolítico interno del mensajero. Una vez que se produce este corte, también se disparan las dos alternativas de degradación de los extremos, en el 5' de capping y degradación por ejemplo, la proteína XRNA1, y en el 5' por el exosoma. En la parte de abajo vemos que los mensajeros pueden tener un equilibrio entre lo que es un compromiso hacia la traducción y la estabilidad a la izquierda, o hacia la degradación. Y muchas veces hay señales ricas en elementos AU, donde algunos mensajeros inestables tienen el reconocimiento de proteínas en sus 3' UTR que favorecen el proceso de adenilación que veíamos anteriormente. También hay secuencias de reconocimiento en estos mensajeros inestables por endonucleasas. Cuando un mensajero está en el formato circular, hay una interacción entre el factor que une el CAP, que es el EIF4E, y la poly A binding protein, todo esto mediado por el factor 4G. La forma circular que va a tener un mensajero también se piensa que es parte del esquema de protección que deja los extremos, no deja expuestos los extremos de los mensajeros. Este es un ejemplo clásico de cómo los mRNAs pueden ser estabilizados en diferentes condiciones celulares o tejidos o tipos de células, de acuerdo a la disponibilidad de factores y con ello la formación o no de determinados complejos ribonucleoproteicos que pueden favorecer en algunos casos la estabilidad, el esquema de la izquierda, y con ello la traducción de un mensajero particular, o la ausencia de una de estas proteínas en un tejido, puede ser la proteína verde en el ejemplo, hace que no se conforme un RNP particular y se favorezca entonces no la circularización y protección de un mensajero, sino los eventos de degradación, en este caso el acortamiento de la cola de poli A y la degradación por extremos. Entonces las interacciones RNA-proteína vemos que pueden ser moduladas en diferentes tipos de células de acuerdo a la disponibilidad de factores. Un mecanismo de regulación es la degradación del mRNA mediada por mutaciones terminadoras, o lo que se conoce en inglés con la sigla NMD por Nonsense Mediated Decay. Este es un mecanismo de control de calidad que va a degradar selectivamente mensajeros que presenten codones de terminación prematuros, como el que se muestra en la diapositiva en color rojo, que es una mutación que genera un codón de terminación que está en río arriba del terminador verde, que es el que le da estabilidad a un mensajero y que da la proteína fisiológica. Puede darse el caso entonces que se genere una proteína truncada por este codón stop, que con el potencial peligro de que haya una función dominante negativo que interfiera con la función celular normal de la proteína completa, y esto puede ser entonces potencialmente peligroso para la célula. Y la forma que tiene la célula de testear esto es a través de unas marcas que quedan
entre la unión de exones en el núcleo. Y esto se conoce entonces con el nombre de el modelo del complejo EJC, del inglés Exon Junction Complex. Hay 4 proteínas de unión RNA del core del EJC, que son EIF4A3, MAGO, MLN51 y finalmente I14. Estas proteínas core del EJC interaccionan con otros factores también del complejo de unión exón-exón y participan de lo que es el viaje de exporte del núcleo al citosol. O sea que en la primera ronda de traducción, que se conoce como ronda pionera, todavía el mRNA se encuentra vestido con estas proteínas. El mecanismo NMD ocurre como resultado del reconocimiento de un codón stop prematuro durante la ronda pionera de traducción. En el ejemplo de la diapositiva se muestra un mensajero que contiene un único empalme exón-exón. En la derecha tenemos la condición natural, la condición fisiológica, donde un transcripto es recorrido por el ribosoma completamente, entonces se libera el EJC en verde, se llega al codón stop y se comienza la traducción masiva del mensajero, esto es, luego de un cambio de la proteína CBC por el factor citosólico EIF4E en el extremo 5'. A la izquierda vamos a ver el ejemplo de un transcripto aberrante, donde encontramos una situación donde hay al menos un EJC que está localizado río abajo de un stop prematuro, que se muestra en naranja y en este caso a la izquierda del EJC en verde. Este hecho hace que la proteína CBC y la proteína ERF recluten al factor Up Friendship Protein 1, UPF1. Esta a su vez interaccione con la proteína UPF2 y 3, que son todas parte del complejo EJC, y esto promueve entonces la degradación de este mensajero en particular. La regulación de la traducción en eucariotas tiene dos vías. Hay una regulación global y una regulación específica del transcripto. En la primera hay una corregulación tempo-espacial de la mayor parte de los transcriptos. Hay situaciones donde ocurre la disminución de la síntesis de proteínas por estrés, por infección, por exposición a UV, por hipoxia, por ayuno. En otros casos hay aumento general de la síntesis de proteínas por una estimulación hormonal o por factores de crecimiento. Y para las situaciones donde la regulación es específica de un transcripto, vamos a ver ejemplos donde hay RNAs binding proteins que se unen a elementos en cis en el UTR, y vamos a ver el ejemplo de lo que ocurre con el mensajero de ferritina y el receptor de transferrina. Hay dos mecanismos de inicio de la traducción. El primero se lo denomina dependiente de CAP, está en la figura A. El segundo es un mecanismo que se lo denomina dependiente de la secuencia IRES. La traducción CAP dependiente es la mayoritaria, requiere de un conjunto de factores de iniciación cuyo ensamblado va a estar estimulado por la presencia de la estructura CAP en el 5' y de la cola de poli A en el 3'. Mientras que el otro tipo de traducción, el que es independiente de CAP y que necesita de la estructura IRES, requiere de un conjunto menor de factores de traducción para su inicio. La traducción, los factores se ensamblan sobre la estructura secundaria que presenta este sitio interno para entrada de ribosomas. En el inicio de la traducción en eucariotas, los factores EIF4E, EIF4G, A y B están interaccionando con el extremo 5' del mensajero. El factor EIF2 une el tRNA metionina con la subunidad 40S y junto con el factor EIF3 conforman el complejo 43S. Luego la subunidad pequeña entonces debe reconocer al mRNA y el tRNA cargado con metionina debe colocarse en la posición P de la subunidad ribosomal pequeña. Debe ocurrir el reconocimiento codón-anticodón de inicio
en lo que se conoce como la secuencia de escaneo de AUG. El complejo de inicio de la traducción entonces está formado por el factor EIF4, A, B, E y G, el complejo 43S. Una vez que se posiciona en el AUG, se ensambla el ribosoma con la subunidad 60S, ocurre la hidrólisis de al menos una molécula de GTP y ahí se libera entonces el factor EIF3 y el EIF2-GDP y recomienza nuevo un ciclo. EIF2 es una GTPasa y el factor EIF2B es una proteína de intercambio que pasa EIF2-GDP al estado de EIF2-GTP. La fosforilación de la subunidad alfa en el factor EIF2 es una manera de inhibir el reciclado de GDP a GTP. Esto ocurre entonces si es un sistema de regulación global de la traducción por disponibilidad de un factor de iniciación. Esto ocurre mediante proteinquinasas que son activadas ante situaciones de estrés, como por ejemplo infecciones por virus, por calor, por shock térmico, que genera entonces la fosforilación del factor EIF2 y de esta manera no puede reutilizarse. En la imagen tenemos un ejemplo de cómo es la inhibición regulada por la carencia del grupo hemo. El control de la traducción mediado por este grupo es importante en eritrocitos que mayormente tienen mRNA de globina. Cuando los niveles de este grupo hemo, que es requerido para sintetizar una hemoglobina activa, disminuyen, esto genera la activación de un inhibidor controlado por hemo, el factor HCI, es una quinasa que fosforila el factor EIF2. Cuando está fosforilado, EIF2 todavía puede hidrolizar GTP que tiene unido y también interacciona con el intercambiador EIF2B. Sin embargo, la tasa de intercambio a GTP, mediada por el factor EIF2B, está dramáticamente disminuida porque se genera un complejo muy estable cuando está fosforilado EIF2. De este modo, entonces, se impide tener un EIF2 GTP nuevo para generar rondas de iniciación de la traducción. Una vez que los niveles de hemo se restituyen, la actividad del factor HCI se reduce y de esta manera entonces puede reiniciarse los ciclos de traducción. La regulación específica de un transcripto viene dada por elementos en cis en las regiones no codificantes. Nos vamos a centrar en las señales que están presentes en el 3' UTR de estos mensajeros, que son las señales mayoritarias y que gobiernan estabilidad del mensajero, la localización y en particular también pueden regular la iniciación de la traducción. En algunos casos, por el bloqueo de la circularización del mRNA, impide el reciclado de la subunidad pequeña, y en otro caso porque hay proteínas inhibitorias que desensamblan o inactivan el complejo de iniciación. Acá tenemos dos controles posttranscripcionales mediados por hierro. En ambos casos la proteína conitasa interviene, por un lado bloqueando la traducción del mensajero de ferritina y en otro caso afectando la estabilidad del receptor de transferrina. En el caso de la ferritina es una proteína intracelular que almacena hierro, mientras que el receptor de transferrina es necesario para la importación de hierro en la célula y vamos a ver cómo ambas proteínas, la traducción de estos mensajeros está regulado en respuesta a la concentración intracelular de hierro. Comenzamos por el caso de la ferritina. En ausencia de hierro, la conitasa reconoce un elemento que en este caso está posicionado en el extremo 5', la interacción bloquea la traducción y de esta manera no hay traducción de ferritina. En alta concentración de hierro, la conitasa interacciona con el hierro y libera el sitio de reconocimiento en el 5', de manera que sí es posible realizar la traducción del mensajero de ferritina. Por otro lado, arriba a la derecha, en baja concentración de hierro, la aconitasa reconoce este mismo elemento, pero situado en el 3',
del mensajero para el receptor de transferrina. Lo que genera esta interacción es una estabilidad en el mensajero, de manera que la proteína puede ser traducida. Sin embargo, ante un exceso de hierro, nuevamente la conitasa interacciona con el hierro, libera el sitio de reconocimiento, que es un stem loop en el 3', y la ausencia de esta interacción que produce un mensajero que es inestable, es degradado y por lo tanto no se traduce el receptor de transferrina. Acá les muestro dos modelos de control de la traducción que involucran la circularización del mensajero. En el panel B de la imagen tenemos un control que impide la circularización. Esto es a través del reconocimiento de un motivo por parte de la proteína azul en el 3' UTR. Ese reconocimiento permite que la proteína interaccione, esta proteína inhibitoria, interaccione con la poly-A binding protein, que ya no va a poder contactar el factor EIF4G y generar la circularización. Mientras que en el panel C tenemos un caso donde la interacción PAB-EIF4G se produce, el mensajero está en forma circular y el reconocimiento de un elemento en el 3' UTR por una proteína inhibitoria permite acercar entonces a esta proteína hacia la zona 5' del mensajero y de esta manera impedir el correcto ensamblado de los ribosomas. El sistema CRISPR fue originalmente identificado en bacterias y luego modificado para humanos. Se trata de un clúster de secuencias, resultan ser palíndromes, Harping cortos que se repiten una y otra vez en el genoma. La pregunta que surgió es qué hay en el medio de estas repeticiones y resultaron ser secuencias virales, los spacers. Estas secuencias juegan un papel clave en los sistemas de defensa bacterianos y forman la base de la tecnología que se denominó CRISPR-Cas9 y que permite la edición de genes dentro de los organismos. Las secuencias contienen fragmentos de ADN de virus que atacaron bacterias y estos fragmentos son utilizados entonces para detectar y destruir el ADN de nuevos ataques de virus similares. Es un sistema inmune de la bacteria. Río arriba de este clúster de genes hay unas proteínas Cas, unos genes que codifican para proteínas Cas, que tienen actividad helicasa y endonucleasa. La forma en que este sistema fue descubierto en bacterias y la adaptación a la aplicación de una herramienta revolucionaria para lo que es la ingeniería genética y la biología molecular va a estar a cargo de la doctora Jennifer Doudna en un video corto que les dejo en la diapositiva siguiente y que pueden descargar o mirar desde el sitio de iBiology. Esta diapositiva nos complementa la información que habíamos visto con respecto a las RBPs. Si recuerdan que al aumentar la complejidad del genoma aumentaba el set de proteínas RNA Binding Proteins, vemos que esto está acompañado por un aumento en el largo de las regiones 3' UTR con la complejidad de los organismos. Así que lo que tenemos es una coevolución donde tanto las proteínas como los elementos que pueden estar contenidos en los 3' UTR, ambas cosas han ido en aumento, permitiendo que las redes de interacción sean más complejas en organismos con genomas más grandes. Otra forma de control posttranscripcional está dada por lo que se conoce con el nombre de regulones de RNA, operones posttranscripcionales. Tienen ese nombre por una analogía parcial con los policistrones RNA, con los operones en bacterias, y funcionan de la siguiente manera. Las RNA binding proteins pueden reconocer elementos conservados en múltiples genes que codifican para proteínas de una determinada función.
Esto fue descrito por el doctor Jack King de la Universidad de Duke y se ejemplifica en la imagen que se muestra en la diapositiva, donde hay mensajeros de distintos colores que van a codificar para vías metabólicas diferentes, y hay proteínas que en cada caso van a reconocer señales que están presentes en estos mensajeros, que son distintos, pero que de a grupos funcionan en procesos biológicos en común, similares. Entonces la RBP1 interacciona con los mensajeros amarillos, la 2 con los rojos y la 3 con los violetas, y de esta manera estas interacciones van a permitir la coexpresión de grupos de genes que son necesarios para una determinada función, todos al mismo tiempo. En algunos casos estas interacciones pueden estar upregulando un grupo de mensajeros, o los pueden estar downregulando, pueden estar disminuyendo la abundancia de los mensajeros. Esto también puede ocurrir en algunos microorganismos, como es el ejemplo que se muestra a la derecha. Puede ocurrir a lo largo del ciclo de vida en diferentes estadios de un organismo, y puede explicar en algunos casos las subidas y las bajadas de los perfiles de expresión de algunos genes. Las señales que son reconocidas por las proteínas y que están presentes de manera conservada en grupos de mensajeros, cada uno de estos boxes que se muestra pertenece a un grupo de mensajeros para una vía metabólica en particular, y lo que tenemos entonces es que cada vía metabólica, cada tipo de función proteica puede ser descrito al menos o puede contener al menos una señal regulatoria que sería reconocida por RNAs binding proteins. Así que esto es un ejemplo, o es la descripción, mejor dicho, de las señales que se han descrito en el mensajero, en distintos mensajeros de Trypanosoma cruzi, y cada uno entonces de estos tallos bucles, de estos stem loops, son señales específicas de los 3' UTRs de conjuntos de proteínas. Cada uno de estos mensajeros pertenece a conjuntos de proteínas que intervienen en una vía metabólica particular. Para terminar, les muestro dos ejemplos de sistemas de regulación procariotas que han sido adaptados y han sido introducidos en vectores eucariotas. El primero de ellos se desarrolló en el año 2001 y es el sistema del LAC operador represor en ratones transgénicos, portando un marcador visible que es el gen de la tirosinasa. La proteína tirosinasa cataliza el primer paso de la biosíntesis de melanina, y en este caso la pigmentación del doble transgénico es indistinguible de un ratón albino hasta que se agregue 10 milimolar IPTG al agua de alimentación de los animales. Recuerden que el IPTG es un análogo no hidrolizable de la alolactosa, por lo tanto se va a unir al represor, como se muestra en la parte de abajo del esquema, disminuyendo la afinidad por la región operadora, y de esta manera se va a permitir la síntesis de la proteína. El último ejemplo es la expresión regulada por tetraciclina. En estos sistemas, el represor TET bacteriano puede unir al operador TET, una secuencia en el DNA, de manera tal que esta interacción va a impedir la transcripción del gen que está río abajo, y el inductor en este caso es la tetraciclina. En la imagen tenemos la secuencia de la tetraciclina, se muestra también el operador TET y un modelo tridimensional del represor de tetraciclina unido al operador. El sistema que se muestra en este ejemplo está conformado por dos plásmidos, un plásmido que tiene la síntesis del represor de tetraciclina gobernada por un promotor fuerte. Esto es constitutivo, ocurre siempre, y en el otro va a estar la regulación de una zona TET, operador TET, río arriba de un gen de interés. Por lo tanto, el represor en condiciones normales lo va a unir, va a bloquear la transcripción, no va a haber expresión del gen, y en presencia del inductor, que es la tetraciclina, se libera la zona operadora, hay una interacción con el represor, cambia la forma, se libera entonces esta represión y se obtiene la expresión del gen de interés. En la clase de hoy vimos ejemplos de cómo ocurren niveles de control en la expresión eucariota.
Pudimos ver algunos controles a nivel del genoma, que es cómo se puede modificar la estructura de la cromatina para permitir el acceso de la RNA polimerasa a la región promotora. Vimos también el patrón transcripcional, cómo pueden algunas DNA binding proteins reconocer, que son factores de transcripción, reconocer elementos de secuencia en el DNA y de esta manera afectar la transcripción. Y por último vimos que también hay mecanismos que se producen una vez que el RNA ha sido sintetizado, y en este caso la participación está mediada por las RNA binding protein, que lo que van a hacer, van a reconocer sus motivos, sus elementos de respuesta ubicados en el RNA, mayormente, como ya les dije, en la zona 3' UTR, 3' no codificante de los mensajeros.